Hola chicos, este video es para ver unos conceptos básicos de las operaciones entre funciones. Sean f y g dos funciones. La suma, diferencia, producto y cociente de f y g se definen como sigue. Cada una de estas dos notaciones que pongo con la igualdad son las maneras en las que ustedes deben de estar familiarizados con verlas. Una es f más g de x. Recuerda, esta x no está multiplicando a f más g. Es notación que nos dice que la suma de dos funciones depende de la variable x, o bien la x es la variable independiente. Y esto es lo mismo a f de x más g de x. Diferencia o resta f menos g de x igual a f de x menos g de x. Producto f por g de x igual a f de x menos g de x. Cociente, f entre g de x es equivalente a f de x entre g de x, donde g de x, o sea, el denominador, nunca puede valer 0, pues ya sabemos que no existen fracciones con 0 en el denominador. Tener el dominio de cualquiera de estas operaciones, la suma, la resta, la multiplicación, va a ser el dominio de la función f intersección con el dominio de la función g. Quiere decir que son los elementos x que están en ambos conjuntos o en ambas funciones. Va a suceder lo mismo en el caso del cociente, solamente que hay que incrementarle la restricción de que nunca debe de valer 0 el denominador. Veremos el primer ejemplo. Tenemos una función lineal y una función cuadrática. Vamos a encontrar entonces la suma, la diferencia, el producto y el cociente de f y de g de la siguiente manera. F más g es igual a 2x menos 3 más x cuadrada menos 1. Como ustedes saben, lo que tenemos que hacer es simplemente juntar términos semejantes y de preferencia ordenarlos. Por lo tanto, nos quedaría x cuadrada más 2x menos 4. Esta sería la respuesta de la suma. Esto de la resta es casi lo mismo que la suma de funciones. Sin embargo, vamos a tener que poner un signo negativo y abrir paréntesis a toda la segunda función que vamos a restar. Esto debido a que el signo negativo tiene que ser aplicado a cada uno de los términos de la función que estamos restando, que en este caso es la función g. Por lo tanto, este negativo va a ser aplicado a x y a menos 1, convirtiéndose en 2x menos 3 menos x cuadrada más 1. Únicamente ordenamos y juntamos términos semejantes. Por lo tanto, nos quedaría menos x cuadrada más 2x menos 2. Ahora realizaremos la multiplicación de las dos funciones, 2x menos 3 por x cuadrada menos 1. Por lo tanto, tenemos que multiplicar cada uno de los términos por los siguientes. Lo que nos resultaría 2x por x cuadrada sería 2x cúbica. 2x por menos 1 menos 2x menos 3 por x cuadrada menos 3x cuadrada. Y por último, menos 3 por menos 1 más 3. Ordenamos y juntamos términos semejantes y nos quedaría 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 2x más 3. No tenemos aquí términos semejantes que poder juntar. Y esta sería la respuesta final de la multiplicación. Por último, realizaremos la división de la función lineal 2x menos 3
entre la función cuadrática x cuadrada menos 1. Como podemos observar, el grado del numerador es grado 1 por ser una lineal y el grado del denominador es grado 2 por ser una cuadrática. Por lo tanto, no tenemos que hacer ningún tipo de división sintética o bien polinomial, porque el grado del numerador es menor al grado del denominador. De esta manera se dejaría expresado, solamente que es completamente necesario que demos el dominio en la función racional. Sabemos que es una función racional debido a que nos quedó una división de polinomios y, según la regla que dimos en un principio, el denominador, en este caso g de x, tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, tenemos que encontrar qué valor o valores hacen 0 el denominador. Aquí pudiéramos sacar el dominio de manera visual. ¿Por qué? Porque el número que nos anula el denominador es 1. 1 al cuadrado menos 1 nos da 0 el denominador. Asimismo, también el menos 1. Menos 1 al cuadrado se vuelve 1 positivo, quitándole un 1 se vuelve a anular el denominador. Por lo tanto, el dominio son todos los números excepto el más 1 y el menos 1. Es necesario siempre que obteniendo una función racional demos el dominio. Si no todos somos visuales y alcanzamos a ver las x's que anulan el denominador, hay un método mediante despeje para poder encontrarlo. Para obtener los valores que me anulan el denominador, lo que se hace es tomar el denominador, igualarlo a 0 y despejarlo, o bien también factorizarlo. En este caso es una diferencia de cuadrados y podríamos separarlo como x menos 1 por x más 1. Sin embargo, también pudieron haber despejado el 1 sumando y mandando la potencia cuadrada como un más menos raíz. De esta manera, cada uno de esos factores los podemos igualar a 0 y despejar, obteniendo que el valor 1 me hace 0 en el denominador, y al hacer x más 1 igual a 0 y despejar, nos queda que también el valor de menos 1 me hace 0 el denominador. No confundir esto con las intersecciones, porque estos valores hacen que el denominador valga 0 y no existen fracciones con 0 en el denominador. ¿Qué pasa si me hubieran pedido el dominio también de la suma, resta, multiplicación? Como lo comentamos en un principio, es la intersección del dominio de cada una. Aquí tenemos una función lineal y el dominio de una lineal son los reales, pues existe para los negativos, para el 0 y para los positivos. En el caso de una cuadrática, también la cuadrática existe para todos los números, negativos, 0 y positivos. Por lo tanto, la intersección entre el dominio real y el dominio real de g nos da como dominio de las funciones los reales para suma, para resta y para multiplicación. Sin embargo, en el caso de la división, observamos que son los reales quitándole el valor negativo 1 y quitándole el valor positivo 1. Este segundo ejemplo, ahora haremos las operaciones con una función llamada función radical par o irracional y la función que es una función lineal, g de x. Cuando nos pide suma y resta de estas funciones, pues lo único que vamos a poder hacer es dejar expresada dicha suma y dicha resta de la siguiente manera. Raíz cuadrada de x menos 2 más 12x. Y la diferencia, raíz cuadrada de x menos 2 menos 12x. Posteriormente haremos la multiplicación. También se quedará expresada. Comúnmente lo que se hace es poner el polinomio al principio del radical multiplicando, quedando de la siguiente manera. 12x por raíz cuadrada de x menos 2. Ahora encontraremos el dominio de cada una de estas tres funciones, donde es necesario encontrar el dominio de la función radical par y el dominio de la función lineal. La función lineal ya sabemos que al ser una recta, el dominio son los reales, pero en el caso de un radical par sabemos que no existen las raíces pares para todos los números, solamente para números que parten de 0 hacia los positivos. Lo que vamos a hacer es
tomar el polinomio que se encuentra dentro del radical y trabajar con una desigualdad mayor o igual a 0, de la siguiente manera. X menos 2 es mayor o igual a 0. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Por lo mismo que comenté hace rato. Solamente el radical par existe para números positivos y una desigualdad que me dice mayor o igual a 0 me está restringiendo a puros números positivos. Tenemos que hacer un despeje. X es mayor o igual a 0 más 2. Lo que me indica que x mayor o igual a 2 va a ser el dominio de esta función f de x. Mientras que el dominio de la función lineal es x que pertenece a los reales o bien de menos infinito a infinito. Por lo tanto, sacando la intersección entre ambos dominios podemos obtener el dominio de la suma, de la resta y de la multiplicación de forma directa. Si yo tengo que el dominio son todos los reales y necesito la intersección entre los reales y mayor o igual a 2, pues los elementos que se repiten entre ambos conjuntos va a ser x mayor o igual a 2. Eso implica que va a ser x mayor o igual a 2 el dominio de las tres operaciones de funciones. Aquí podemos ver entonces, en resumen, que el dominio de f más g, de f menos g y de f por g es x mayor o igual a 2, que es lo mismo a x que pertenece de 2 cerrado a infinito abierto. Ahora tendremos que encontrar la división de f entre g y obtener su dominio. Al hacer la división del radical entre la lineal nos resulta raíz cuadrada de x menos 2 entre 12x, donde el dominio parte de ser x mayor o igual a 2 y solamente tenemos que comprobar si no tenemos que quitarle algún valor que anule el denominador. Como ya lo vimos anteriormente, si nosotros tomamos 12x igual a 0 y despejamos, nos queda lo siguiente. Al tomar 12x e igualarlo a 0, nos queda 12x igual a 0, despejamos 12, está multiplicando, va dividiendo, y nos resulta 0 entre 12 es igual a 0. Recuerda que 0 en el numerador si existe es 0, lo que no existe es 0 en el denominador. Por lo tanto, 0 es el único lugar donde no existiría esta gráfica. Sin embargo, desde un principio dijimos que el dominio está restringido a los números a partir del 2 hacia el infinito. 2 al infinito no incluye al 0, por lo tanto no tenemos que quitárselo. Si nos hubiera salido un número que estuviera incluido en este dominio, tendríamos que poner x diferente de ese número también, aparte de la desigualdad. Por lo tanto, el dominio sigue siendo el mismo para todas las operaciones. X mayor o igual a 2. Muchas gracias por su atención, chicos.